la clase introductoria de la unidad Derecho Procesal del Trabajo. Eh, ya tenemos aula virtual, ya tenemos el aula incorporada allí disponible en la web, es la que estoy aquí compartiendo con ustedes, que a modo introductorio les voy a presentar para que tengan una idea de lo que vamos a hacer durante este trimestre de formación. Bien, acá tenemos el aula virtual, contiene la presentación y 4 módulos de aprendizaje. Está la pestaña de nivelación para aquellos que tengan dificultades con una de sus evaluaciones. En el área de nivelación van a poder cargar cualquiera de esas actividades pendientes a fin de poder aprovechar al máximo esta fase de reforzamiento del aprendizaje. Bien, en el módulo de presentación los voy a invitar a que vean la presentación de la unidad, hagan una breve lectura de lo que es el derecho procesal laboral, revisen lo que es el programa académico, el plan de evaluación. La unidad de derecho procesal es una unidad importante para el ejercicio del derecho por cuanto establece ese procedimiento de ley que hay que establecer en las actuaciones de tribunales al momento de realizar reclamos o demandas por ante la institución del Estado. Tenemos aquí el módulo 1. En el módulo 1 se va a hablar específicamente del derecho procesal laboral, esos principios que rigen el derecho procesal laboral, a fin de poder conocer, digamos que establecer semejanzas y diferencias con el proceso civil, que es el que más se asemeja al nuestro. Recordemos que cada área del derecho tiene sus características especiales en cuanto al proceso y que el proceso es ese modo de actuación frente a los tribunales de la República. Y bien, allí nosotros tenemos nuestra ley que se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Aquí está. Esa ley, Ley Orgánica Procesal de Trabajo, esa ley es importante que todos la impriman, la tengan a la mano para poderla revisar, porque la mayoría de las evaluaciones van a ser contentivas de lo que allí se establece. También es importante que en todo lo que no establezca la LOPTRA a nivel procesal, se va a aplicar por analogía a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Por tanto, pues bueno, hay hay una similitud o un gran parte del proceso civil que se abstrae y se aprovecha en todo lo que es el proceso laboral. En cuanto al módulo 2, se va a trabajar lo que es la demanda, el proceso de sustanciación, mediación, juicio y ejecución. Tenemos allí el material de cada uno de ellos a revisar, a estudiar, y la tarea del módulo 2 que está centrada en realizar una línea del tiempo a fin de que el estudiante pueda ver eh, a nivel gráfico los tiempos del proceso y las fases en el área laboral. En el módulo 3 vamos a desarrollar todo lo que son los recursos laborales. Allí vamos a hablar del recurso de apelación, del recurso de casación, del recurso de legalidad y cómo está regulado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. También tenemos allí la evaluación a adjuntar en un PDF que consistirá en hacer un mapa conceptual sobre estos recursos. Y finalmente, el último módulo se va a abordar el amparo como un recurso especial y se va a hacer un breve repaso sobre algunos aspectos jurisprudenciales del derecho procesal laboral que son bien importantes al momento de hacer actuaciones judiciales y que tienen diferencias o similitudes con lo que es el proceso civil. El derecho procesal regula esa rigurosidad del modo, cómo, forma, que incluye la fase escrita y la fase oral del proceso, en cómo los abogados presentan sus solicitudes en nombre de sus representados ante el sistema judicial venezolano. Es importante como primer paso conocer cómo está estructurado
el sistema judicial en el área laboral. Hay una organización bien importante que, como circuito, que funciona en el estado Táchira, que es el modo en que se organizan los tribunales del estado. Es conocido como el Circuito Judicial Laboral del estado Táchira y está ubicado en el municipio San Cristóbal. Hay específicamente en la sede de Olimpor, donde hacen vida activa 9 tribunales del estado del área procesal en sus distintas áreas con funciones específicas del proceso. Bien, este circuito es muy interesante, funciona muy similar a lo que es el circuito de protección del niño, niña y adolescente, ya que tiene como característica principal que funcionan todos de manera cohesionada en el mismo espacio. Por tanto, tenemos una unidad única de recepción de documentos, una única sala de revisión de expedientes y las salas de juicio, que también es una única compartida con los dos jueces de juicios que hay, y las salas de mediación, que esas sí son individualizadas por cada uno de los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución. Estos tribunales laborales eh, tramitan lo que son las demandas de prestaciones sociales, demandas de accidentes laborales, ofertas de pago. Las calificaciones de despido y reenganche se tramitan por ahí, aunque excepcionalmente por aquello del decreto de inamovilidad laboral presidencial, es lo que son las calificaciones de despido, reenganche y pago de salarios caídos están siendo tramitadas por la Inspectoría del Trabajo por una competencia especial que da ese decreto. Y lo mismo sucede con las participaciones de despidos, están actualmente siendo tramitadas por la Inspectoría del Trabajo, el cual bien es importante que conozcan en cuanto a esas dos actuaciones, lo que son las calificaciones y la participación de despido, que se están tomando ahorita como trámites administrativos regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, que se tramitan en la Inspectoría del Trabajo, la cual está ubicada en el edificio del Tamá del municipio de San Cristóbal y se refieren a procesos administrativos. En tribunales, además de las demandas de solicitud de derechos laborales, también se van a tramitar los amparos constitucionales y los recursos de nulidad de las decisiones de la Inspectoría del Trabajo. También pueden llegar exhortos y solicitudes de otros tribunales, como puede ser el caso de un tribunal de otro estado de la República, qué sé yo, Estado Trujillo, Estado Mérida, que tengan que realizar alguna actuación, ejecución o notificación en el estado y envíen el expediente a través de un exhorto o una solicitud para que se realice el trámite respectivo según corresponda. Bien, conversamos que en el estado Táchira hay un total de 9 tribunales, ¿sí? Aquí podemos observar los tribunales de SME, que significan tribunales de sustanciación, mediación, ejecución, los tribunales de juicio, y falta otro que veremos más adelante, que es el Tribunal Superior. En el estado Táchira hay 6 tribunales de sustanciación, mediación y ejecución, y hay 2 tribunales de juicio. Los 6 tribunales de sustanciación, mediación y ejecución tienen las mismas atribuciones y se relacionan con el cómo se reciben las solicitudes de demanda, su revisión, su admisión, todo lo que es esa fase de sustanciación, que incluye incluso la notificación y la realización de la audiencia de mediación. Finalmente, en el proceso de la demanda, si el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución no llega a un acuerdo de mediación en esta fase, es remitida junto con las pruebas y la contestación al juez de juicio o al tribunal de juicio a fin de que realice la audiencia respectiva en la cual se evacúen las pruebas y se proceda a pronunciarse sobre la sentencia definitiva. Si la sentencia es apelada, pasa al tribunal superior y una vez que la sentencia tenga carácter
carácter definitivo, carácter ya de cosa juzgada porque no hay más recursos contra ella, la devuelven al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución justamente para cumplir con hacerla cumplir con la debida fuerza de ley. Entonces tenemos que en el estado Táchira existe un total de 6 tribunales de sustanciación, mediación y ejecución, 2 tribunales de juicio, para hacer un total de 8, y el último que se corresponde al Tribunal Superior, que en este caso está a cargo de la doctora Marisol Durán. Bien, a pesar de que esto es bien importante porque no todas las demandas inician con el juez de sustanciación, mediación, ejecución, porque hay algunos casos en que llega directo a juicio. En el caso de la sustanciación, inmediación y ejecución, que digamos que es la fase común, ingresan todo lo que son las demandas de solicitud de pago de prestaciones, antigüedad, accidentes laboral, solicitudes de jubilación, entre otros reclamos de derechos laborales. ¿Sí? Ofertas de pago, también las ofertas de pago se tramitan por allí. Las solicitudes y exhortos, que son estas que le mencioné, que vienen de otros estados para efectos de notificar o ejecutar. Bien, mientras que los tribunales de juicio conocen ya de manera directa lo que son los amparos y los recursos de nulidad. ¿Por qué? Porque digamos que los recursos de nulidad contra las decisiones de la Inspectoría o del mismo INSACEL o de cualquier otro organismo público no cumplen con esa fase de mediación. Por eso entran directo al tribunal de juicio, aunado a las acciones de amparo. Entonces, las acciones de amparo y los recursos de nulidad se interponen directamente por ante el juez de juicio. Una vez que se consignan en la URD, la URD hace una especie de sorteo para ver qué es lo que llaman la distribución, para ver en cuál de los dos jueces de juicio va a quedar asignada la correspondiente demanda de amparo o recurso de nulidad. Mientras que las otras acciones que ya mencioné son presentadas en la URD para el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. En la URD, hay un sistema interno, eh, se registran en el sistema y el sistema hace el sorteo. El sistema hace el sorteo y lo distribuye entre los 6 jueces de sustanciación, mediación y ejecución que existen en el estado Táchira. Bien, estas solicitudes de demanda o esta primera actuación procesal de presentación del escrito por ante la URD tiene unas características principales, ¿sí? Tiene que mantener su escrito con buena ortografía, tiene que estar firmado por las partes que la suscriben. Las partes que la suscriben deben identificarse con su cédula de identidad, única y exclusivamente con su cédula de identidad, y el abogado con su impreabogado. En caso excepcional, se pudiese validar con un pasaporte, pero ya por vía de sección. Recordemos que el único documento de identificación del ciudadano venezolano es su cédula. Por eso es bien importante que tengan esto presente. Tienen que ir ambas partes, el demandante y su abogado asistente, o en este caso el abogado apoderado, presentar su acreditación, y si es por poder presentar en original, el poder que le acredita dicha cualidad de representación. Otro aspecto importante es que en cuanto a la cualidad, una vez que es presentada la demanda, se le asigna un número de expediente para empezar a compilar y a sustanciar allí todas las actuaciones del proceso. Y si no llevan el poder notariado en la primera actuación, pueden ir acompañando a la parte y asistiéndola como abogado, y en las actuaciones siguientes, cuando ya se le dé numeración al expediente y la admisión respectiva, se procede al otorgamiento del poder apud acta. En este caso, cualquiera de las partes puede dar el poder apud acta, es decir, referido bien sea a las personas naturales o a las personas jurídicas. Las personas jurídicas ya sabemos que se refieren a las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, empresas del Estado, entre otros. Es bien importante acreditar la cualidad del poder apud acta
Cuando se refiere a las personas jurídicas, es decir, si hay una compañía anónima, una empresa, una asociación o una fundación que le va a dar poder a un abogado para la representación, esta persona jurídica, esta sociedad mercantil, asociación civil o la que se corresponda, tiene que llevar su documento constitutivo en original y consignar una copia a fin de verificar que exista la persona jurídica que tenga su documento constitutivo esté debidamente registrado y que la persona que otorga ese poder tenga esa cualidad o esa facultad por funciones asignadas inherentes a su cargo en el documento constitutivo. Este poder también es importante dentro de la fase procesal. Digamos que estos requerimientos de ley y estos procesos de ley son similares a los establecidos en el derecho general procesal. Específicamente hablemos del civil, que es el que usamos en forma supletoria cuando hay vacío en la LOPTRA, por orden legal. Este poder, bien sea el acuacta o el notariado, también puede ser sustituido con las formalidades de ley siempre y cuando entre sus facultades otorgadas pueda ser sustituido en otro abogado reservándose o no su ejercicio. Bien. Ya teniendo las acreditaciones de actuaciones del abogado en su condición de apoderado, que es lo ideal para no estar siempre con el demandante o el solicitante acompañándolo, sino que se tenga un poco más de amplitud, se procede a presentar las diligencias por escrito. Estas actuaciones son importantes pese a que, como lo vamos a ver más adelante, uno de los aspectos fundamentales es la oralidad, uno de los principios importantes que lo destacan de nuestros procesos en el laboral es la oralidad, si se mantiene lo que es la formalidad de los escritos y las diligencias. Y de las actuaciones realizadas orales también se deja acta suscrita. Entonces, bien, cualquier solicitud o diligencia hay que hacerla por escrito, tiene que estar presentada por las partes y hay que hacer presentarla frente al secretario o a la persona asignada por la URD. Bien. Esto es bien importante porque digamos que entre de la rigurosidad del derecho está que los documentos no tengan tachaduras ni enmendaduras, ¿sí? Entonces, en caso de que exista alguna duda, se dejará constancia de dicha nota con la finalidad de que no quede lugar a dudas de la intencionalidad o de la expresión expresada en ese documento. Y bien, esto viene de un artículo del CPC que se aplica de manera subsidiaria por el vacío legal de la LOCRA. Entre otros aspectos bien importantes que es, digamos que común en los aspectos procesales de las actuaciones escritas que se presentan ante tribunales, está el cuidar la ortografía, el lenguaje que sea un lenguaje técnico jurídico de manera correcta, que se hagan las expresiones sean acordes a la actuación judicial, no se hagan aseveraciones, prejuicios, expresión de sentimientos indecentes, injuriosos, ¿no? Sino que digamos que se cuide esa formalidad escrita del derecho como un documento que cumpla con las formalidades respectivas. Estas diligencias tienen que ser presentadas en el tribunal los días de despacho, por supuesto, que son generalmente de lunes a viernes, salvo un día especial que no haya despacho, y dentro de las horas de despacho. El tribunal está abierto de 8 a 4 de la tarde, sin embargo, las horas de despacho es en el caso laboral, de 8:30 a 3:30. Entonces hay que cumplir que sea en día de despacho y en horas de despacho. Y así se hace saber en un aviso que hay en la URD y cualquier actuación fuera de eso no será recibida. Bien, con eso culminamos la parte básica de la presentación del módulo 1 y del aula virtual. Entonces los invito a complementar la clase de hoy, que es una clase práctica de cómo funcionan los tribunales en el estado Táchira, ahora que la complementen con los principios procesales que rigen el derecho laboral
que tienen un sustento básico general establecido en el Código de Procedimiento Civil y que se complementa de manera especial con los establecidos en la LOCTRA, donde tenemos la autonomía, el acceso a las pruebas, la oralidad, la concentración, entre otros principios que van a revisar ustedes en los documentos anexos, y se les invita a hacer la actividad indicada en el tiempo indicado a fin de que pueda ser adjuntada en el aula virtual para su evaluación. Ha sido un placer haber compartido con ustedes la clase de hoy, y cualquier duda, pues por el chat del aula virtual, o en caso de que sea necesario o por la urgencia, eh, abierto a escuchar o a aclarar cualquier tipo de duda que tengan académica por el WhatsApp. Ha sido un placer. Mi nombre es Egle Serrano, la docente que les va a acompañar en este proceso formativo eh, referido a la parte procesal del derecho laboral. Muchas gracias.